el Espíritu Santo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy de manera muy concreta, breve y concisa, los últimos dos capítulos de esta primera sección de nuestro libro para que terminemos junto con el semestre, digamos, y no hubiera quedado incompleta esta sección. Vamos a hablar primero del ser como acto último de los entes. Hay que afirmar que el acto de ser es el fundamento último de la realidad concreta de los entes. ¿En qué sentido? Que la perfección común a todos los entes es el ser, en latín esse. O sea, si algo comparte todo aquello que está en la existencia, es el ser, participación del ser. Todas las criaturas van a estar compuestas del acto, de un acto y una potencia. El acto es el ser y la potencia es la esencia. El acto es quien encierra todas las perfecciones de este individuo en particular y la potencia es esta esencia que lo limita en un grado determinado. Esta limitación no se dice como en un sentido negativo, de que, bueno, entonces si no estuviera esta esencia, el ser sería otra cosa, no, sino para tener una realidad concreta necesita hacer esto y no otra cosa, y para hacer esto tiene que tener unos límites. Vamos a decir, una esfera tiene que tener esta forma esférica, digamos redondeada, para ser esfera. Si no estuviera limitada por esta esfericidad, sino que tuviera ángulos remarcados, pues entonces no podría ser la esfera que estaríamos esperando que fuera. Entonces, es en este sentido la limitación o la determinación. Entonces, el acto de ser es el que engloba todas las perfecciones. Si los entes tienen algo que los hace ser entes, ese algo es el ser. Recordemos que ente está hablando de esta participación particular, perdón, ente está hablando de esta participación particular en el ser. Si existiese, por ejemplo, la forma sustancial de la humanidad o la forma humana separada, contendría todas las perfecciones, pero entonces no habría individuos particulares. Entonces, para que algo sea lo que es, tiene que estar limitado con estas perfecciones. El ser llena todas las perfecciones, pero no puede contener todas las perfecciones posibles, en este caso para la especie humana. Vamos a hablar el color de la piel, blanco, negro, moreno, amarillo, etcétera. Un mismo ser, estoy hablando de la sustancia humana separada, no podría contener todos los colores de todas las pieles, no, pero el que lo contiene en perfección. Incluso, digamos, aunque por alguna situación de enfermedad hubiera intercalados varios colores, como sería el caso del vitiligo, aún así ahí está hablando de la perfección. Esta porción de la piel con este color, esta porción de la piel con este otro color. Entonces, la, esta sustancia humana está restringida por la potencia que le recibe y la coarta. Hablamos, por ejemplo, cuando era materia y forma, la materia es esta potencia que le limita y que no puede ser ilimitada. Vamos a pensar si fuera, no sé, un perro, pero que en lugar de 4 patas, como no está limitada, pudiera tener 10,000, pues no sería lo que es, definitivamente. El acto de ser de las criaturas se encuentra limitado por una potencia que degrada su plenitud de perfección. Otra vez esto, degrada en ese sentido limitante para poder ser lo que es. Yo no puedo al mismo tiempo tener la potencia de ver y no tenerla. Si tengo esa potencia voy a desarrollar la cualidad, pero yo ser humano no tengo la potencia de volar por mí mismo. Y entonces se me limita el acto de ser, o por el acto de ser se me limitan las potencialidades, y yo en cuanto ser humano no tengo esta potencia de volar, pero esta degradación de la plenitud de las posibilidades, insisto, no habla de un daño, sino de una necesidad concreta para aquello que pretendemos, más bien, para aquello para lo cual estamos hechos en el ser.
Entonces, el acto de ser incluye todas las perfecciones de todas las especies reales y posibles. Si existiera el acto de ser separado, entonces, si el acto de ser no estuviera aterrizado en un individuo en particular, ese acto de ser podría tener todas las posibilidades, ser ave, ser perro, ser jirafa, ser flor, ser agua, ser cascada, ser no sé qué. Y esto no es posible. Esto sería similar a lo que mencionábamos al tratar el tema de la materia prima. La materia prima, que más bien sería más referente a la forma sustancial, pero bueno, la materia prima no existe en cuanto que teóricamente debería ser algo indeterminado que al mismo tiempo fuera dueño de todas las potencialidades, lo cual no es posible. Pero nos tiene que quedar claro también que el ser es un acto en sentido pleno. ¿Qué queremos decir? Que no incluye en sí mismo ninguna limitación. Recordemos aquel principio del ser excluso o excluido. Entre el ser y el no ser no hay término medio. El ser es, el no ser no es. Perdón, y algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Entonces, todos los demás actos tienen ser, pero no son sin más. Entonces, por ejemplo, esta pluma o es negra o es blanca, el color es un accidente y entonces este color tiene un ser o participa del ser, tiene un acto de ser, pero no es un ser en sí mismo. Lo que sería en sí mismo sería el individuo, en este caso la pluma. La pluma es la que es en un sentido concreto. Los accidentes, recordemos que les compete ser en otro, y en cuanto a ser en otro, participan del ser. Podemos decir que tienen acto de ser, pero no tienen ser en sí. Y el ser podría subsistir independientemente de toda potencia, lo decimos a manera de pregunta, sí, y ese es el caso de Dios. Dios es el único que es acto puro de ser. Por eso podemos mencionar a Dios como el ser con mayúscula, ¿no? El ser con mayúscula, el que es categóricamente, o con aquella reminiscencia bíblica que decíamos, el que es y está siendo permanentemente. El obrar, en cambio, es un acto segundo y se fundamenta en las potencias operativas. Y en este sentido debemos distinguir el ser del obrar. El ser es este acto que, por decirlo así, satura al individuo, y el obrar es un acto segundo que proviene de las operaciones. Por ejemplo, una campana que tintinea. Ok, ese ting es un acto segundo que le conviene en cuanto a lo que él mismo es y parte de sus propiedades operativas. Entonces, estas operaciones o estas facultades operativas reciben su propia actualidad de la forma sustancial. Es decir, para hacer lo que es, tiene que tener una forma sustancial, que la forma sustancial es el acto primero de la esencia. ¿Cómo lo vamos a enumerar esto? En un principio, como más fácilmente inteligible, es del ser sigue el obrar, o es primero el ser y es luego el obrar. El acto primero de la esencia es la forma sustancial, luego vendrán las operaciones que se constituirán en un acto segundo por medio del obrar. Y toda perfección de la esencia, si ya dijimos que la forma sustancial es el acto primero de la esencia, toda perfección que pudiera estar en la esencia deriva necesariamente del ese, es decir, del ser. Entonces, y esto que parece así medio complejo, con toda la base que hemos tenido, es como una manera de irlo aterrizando. Entonces, tenemos que afirmar que el ser y la esencia se distinguen realmente. No es lo mismo el ser que la esencia. El ser como acto de la esencia implica una distinción real. ¿Por qué? El ser es un acto de la esencia. El ser es el acto que satura el ente. Recuerden esto. Entonces, hay una distinción real. ¿Por qué? Porque por la limitación de las criaturas. Se posee la perfección de un modo parcial, tanto extensiva como intensivamente. Vamos a decir, todos los pajaritos.
los gorriones, para decir un ave en particular. Hay una perfección de todos los gorriones, todos tienen una perfección común, pero esa perfección común es limitada. Pero luego cada uno de ellos tiene muchas de las perfecciones que un gorrión podría tener, mas nunca nadie las tiene todas. Sería como un super gorrión, ¿no? Que no existe. Entonces, cada gorrión participa del ser, tiene esa participación del ser, pero está limitada. Insisto, en cuanto al número, no puede haber un número infinito de gorriones, y cada uno de ellos tiene muchas de las perfecciones, tiene que tener el mínimo indispensable para ser lo que es. En este caso pongo un ejemplo médico. Hay un derivado de la concepción que no es humano, y que se le llama mola. No se desarrolla como individuo de la especie humana y se considera más bien un tumor que hay que extirpar. Y esto no es una cuestión antivida o antifamilia, no, no, sino que simplemente aquello no se desarrolló de una manera ordenada y no llegó a ser lo que era. Entonces, la mola tiene algunas perfecciones propias de un embrión humano, sí, porque algunos de los tejidos se desarrollan. Esta mola puede tener dientes, puede tener cabello, puede tener piel, puede tener un sistema circulatorio, aunque sea muy primario, pero lo tiene. Entonces, eh, en este sentido, tiene que haber un mínimo indispensable de perfecciones para que pueda ser considerado como individuo de esa especie a la cual nos estamos refiriendo. En este caso, a la especie humana. ¿Verdad? Ok. Eh, También se distinguen el ser de la esencia, o nos ayuda a distinguirlo por la multiplicidad de los entes creados. Entonces, es imposible que un acto se multiplique si no es por la unión con algo distinto de él, como materia, forma, acto, potencia, etcétera. Entonces, hay una esencia que como potencia multiplica el ser. Cuando hemos hablado de materia y forma, hacemos referencia a la masa de la cual se van a hacer las tortillas. Si tengo 1 kilo de masa, por decir algo, salen 50 tortillas, pero si tengo 1 kilo de masa no puede salir infinidad de tortillas, o si tengo medio kilo saldrían 25, es decir, hay una limitación, y esa limitación es a lo que se une con algo distinto a él para producir el individuo. Y entonces, no sé, así como la piedra puede formar montañas, el agua puede formar ríos y cascadas, aunque ahí hay una potencia de realizar, nunca la piedra va a formar hielo, por ejemplo, agua congelada. Pues no, porque necesita ser acorde con esta potencia. Bueno, potencia y acto necesitan ser acordes para poder venir a la existencia. De otra manera no sería posible, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que se transmiten por virus, que no el solo virus produce la enfermedad, sino tiene que haber como una especie de receptores en las células que se hagan capaces de conectar con las proteínas del virus para entonces producir la enfermedad. Si esta interconexión no acontece, pues la enfermedad nunca se va a producir por más kilos de virus que lancemos contra esta persona, ¿verdad? Entonces hay una correspondencia entre este acto y la potencia, entre el ser y la esencia. Tiene que haber una correspondencia para venir a la existencia. Entonces, para llegar a la distinción real, o más bien con la distinción real, podemos llegar al fundamento de la total dependencia de la criatura con el creador. Y aquí, ¿qué decimos? Solo Dios es acto puro, ya lo habíamos mencionado. Solo Él tiene una perfección ilimitada y es subsistente por sí mismo. Recordemos que por ello se le llama a Dios el ser necesario, y lo contrario a ser necesario es el ser contingente. ¿Y qué es contingente? Pues toda la creación. Contingente es lo que puede ser o no ser. Dios no puede no ser.
y en cuanto no puede no ser, es el ser necesario. Recordamos entonces, Dios es acto puro, perfección limitada y subsistente por sí misma. Las criaturas, en cambio, son limitadas, tienen el ser recibido de Dios y están compuestas de acto y potencia. ¿Ok? Entonces son como dos grupos de cualidades diferentes, opuestas, que por lo tanto nos llevan a concluir que el ser de las cosas creadas depende de el ser subsistente en sí mismo, de aquel que tiene el acto puro de ser. El ser no se encuentra contenido de un modo necesario en la esencia, o sea, a nada le obliga a existir salvo a Dios. Solo Dios, solo en Dios, perdón, esencia y existencia se identifican. Solo en Dios esencia y existencia se identifican. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia de Dios es existir, lo que ya habíamos hablado. Dios no puede no existir. Ahí disculpen. Ahí le manda saludos Frida. Fue la que se puso a ladrar. No sé si ustedes oyen, pero aquí se oye muy fuerte. Bien. Entonces, el ser no se encuentra, decíamos, contenido necesariamente en la esencia. No es necesario para la esencia salvo la de Dios. Toda la creación depende de Dios como de su principio radical. Todos los efectos dependen de la causa en cuanto son producidos por ella. Y por lo tanto, el ser o el acto de ser depende del ser subsistente, del ser en sí mismo para ser, ¿no? Eh, entonces, esta participación del ser es más total y omnicomprensiva porque se extiende a todas y cada una de las perfecciones de la criatura. Y también es el acto más profundo porque la presencia de Dios en las criaturas lo es profundísimamente más que la esencia. Esto es interesante. O sea, el último fundamento de cada criatura es el ser que le viene participado del ser de Dios y no es la esencia, lo más íntimo y profundo de las criaturas. Hay esencias que una vez creadas por la naturaleza misma que Dios les ha dado, incluyen una permanencia en el ser, como serían los ángeles, como sería el alma humana. En cuanto son simples o simplísimas, no tienen partes, no se pueden disgregar en sus elementos y por lo tanto no se pueden corromper. Entonces el alma humana y la persona angélica son inmortales, no eternos, porque eterno solo Dios, pero sí inmortal. Entonces no se disgrega, no puede corromperse, no puede morir. Luego se exigirá razonablemente la resurrección de los cuerpos, porque la naturaleza humana es constitutivo de alma y cuerpo, no solo alma. Entonces yo no le puedo llamar ser humano solo al alma, aunque la conciencia reside en el yo. Mi yo sí está en mi alma. Espero no revolver mucho con esto. La composición esencia acto de ser es la estructura fundamental de los entes creados. Puede decirse que es trascendental porque acompaña a todos los entes creados. Por tener el ser limitado en la esencia, puede recibir un perfeccionamiento ulterior por los accidentes. Entonces, esta limitación, insisto, no es necesariamente tragedia, sino puede ser perfeccionamiento ulterior, en particular por las operaciones. Vamos a pensar, un niño está muy limitado
o sea, pues a un recién nacido, está limitado en el lenguaje, es incapaz de transmitir un mensaje coherente, pero eso mismo implica una potencialidad para poder aprender N cantidad de idiomas. Y por eso dicen que cuanto más pequeño se aprenda un idioma, mejor aprendizaje de él se tiene, porque esta plasticidad, aunque no desaparece, va disminuyendo con el tiempo. Entonces, esa limitación que tenemos, insisto, implica consecuentemente que haya la posibilidad de perfeccionarse en un momento ulterior. Ok. El ser y la esencia son principios inseparables de los entes. No se trata, cuando hablamos del ser y de esencia, de dos agregados o dos realidades completas y acabadas que vamos a buscar la manera de unirlas. No, son dos principios metafísicos que se unen para constituir un solo ente. Entonces la existencia viene una vez que ya son ente. La esencia es potencia con respecto al ser y no puede existir separada de él. Antes de tener el ser, la esencia no es nada, sino en el entendimiento del creador, donde ya no es criatura, sino esencia creadora. Esta es una cita de Santo Tomás de Aquino. Entonces, al hablar de ser y de esencia, no estamos hablando de dos cosas que luego los vamos a unir, sino es de una sola cosa desde el inicio, compuesta por potencia y acto. En cuanto al ser en los entes materiales, la forma determina la materia, atrayéndola a su propio modo de ser. El ser no determina la forma, sino que es determinado por ella. Así como hablábamos de materia y forma, también podemos hablar de ser y forma, en la que la forma es la que determina aquello que la materia es. Y la forma determina el ser en un sentido opuesto a como determina la materia, porque la forma limita el ser, o más bien, determina el ser limitando su actualidad, y la materia, a la materia la determina confiriéndole la actualidad. La hace acto, la hace presente, la hace real en el aquí y en el ahora. El ser como acto es el núcleo de la metafísica de Santo Tomás, porque él refiere el ese como el acto último y la composición de ser y esencia constituyen un tema primordial en Santo Tomás. En cuanto a la naturaleza metafísica de Dios, Dios es el ese subsistente, subsiste en sí, su esencia es su ser. Tenemos que distinguir entre Dios y las criaturas. La composición esencia-ser distingue a las criaturas. Hay una dependencia absoluta de los entes respecto a Dios y hay una distinción entre criatura espiritual y criatura material. Esos son elementos que resultan fundamentales en Santo Tomás. Bien, ese el penúltimo capítulo. Pasamos al último capítulo, que es el del sujeto subsistente. Hemos analizado los elementos que componen la realidad para conocer al ente. Ahora debemos ver al ente considerado en su compleja unidad, como un todo que subsiste, donde todo lo estudiado hasta hoy está vinculado y actualizado por un acto único. Entonces, la noción del nombre de sujeto subsistente, o también se le llama supuesto. El supuesto es una palabra como que a nosotros nos suena rara, pero está relacionado con aquello que soporta. En inglés, support. Supuesto, soporta, el que soporta el ser. Entonces, el sujeto subsistente, ponemos como ejemplo esta cosa, una pluma o lápiz óptico. Un sujeto subsistente es este ente concreto con todas sus perfecciones y es o esta pluma o aquel árbol o aquella montaña. Estamos hablando de cuestiones concretas y particulares. Entonces, cuando digamos supuesto, no estamos hablando de suponer, no. Estamos hablando de aquello que soporta de un individuo en particular, al que también podemos llamar sujeto subsistente. El supuesto
realiza de modo pleno la noción del ente, participación del ser. Si se llama ente, le compete más propiamente al sujeto. Es decir, cuando hablamos de ente, no hablamos de todo cuanto existe en la realidad, sino de este supuesto concreto. Lo que subsiste es lo que existe en sí mismo como algo completo y acabado, distinto de cualquier otra realidad. Se trata de un todo y no de un simple agregado. Esto es muy importante. Otra vez, el todo es más que la suma de las partes. Esto es una afirmación interesante. La repito. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de realidades complejas. Estamos hablando de realidades complejas que implican estos principios ordenadores de los cuales estamos hablando. ¿Qué quiero decir? Supongamos, no sé, tenemos los mismos elementos químicos que estarían constituyendo el cuerpo de un ser humano vivo. Carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, todo lo demás. Y los tengo en una bolsa. Pues prácticamente tengo la suma de las partes, materiales por lo menos. Y sin embargo, al tener estos elementos, estos átomos, ya estoy teniendo a un ser humano. Definitivamente no. Y es en este sentido en el que quiero decir que es más que la suma de las partes. Por eso al hablar del sujeto subsistente o del supuesto, estamos hablando del todo, completo y acabado, distinto de cualquier otra realidad. Entonces no es un simple agregado. ¿Cuáles son las propiedades del sujeto subsistente? Pues decimos primero que es un todo individual que subsiste en un único acto de ser y que es por eso incomunicable. Nada le puede dar a otra cosa el acto de ser, sino solo Dios. Vamos a decir, no, es que este es un control a distancia. Se está quedando sin pila, entonces como yo necesito pila, vamos a hacer que esta tijera se vaya degradando en su ser y que de aquí surja una energía que entonces me vuelva a cargar este mando a distancia. ¿Puede ser posible eso? No, porque el ser no se puede comunicar. Aquí estoy poniendo obviamente un ejemplo material, pero el ser no se puede comunicar. Yo no le puedo dar el ser a otro. Es incomunicable. Entonces, las tres propiedades del sujeto subsistente: su individualidad, solo existen individuos singulares; la subsistencia es aquello que existe de forma concreta, recibe el nombre de individuo también; y la incomunicabilidad. Entonces, el sujeto subsistente no puede ser participado por otro, lo que ya mencionamos con el ejemplo. Entonces, el sujeto está integrado por acto de ser, por esencia y por los accidentes. ¿Con qué nombre se puede designar al sujeto subsistente, a este sujeto y a cada uno de los sujetos subsistentes? Como todo, como concreto, como individuo singular, como supuesto o como sustancia primera. Se le puede llamar todo por oposición a cada una de las partes que lo integran. Se le puede llamar concreto, que viene de congregatum, es decir, varios elementos unidos; de individuo y singular, que no se puede dividir, dejaría de ser lo que es, y se atribuye a todos los subsistentes; de supuesto, suppositum, soportar, que soporta lo que está por debajo de la naturaleza, un uso de accidentes que solo a él pueden atribuirse. También se le puede llamar sustancia primera, porque la sustancia primera implica los accidentes. Es otra manera en la que le podemos llamar a los subsistentes. Distinción entre naturaleza y supuesto.
La esencia y la forma confieren al todo individual un modo de ser semejante al de otros individuos, colocándolos en una determinada especie o naturaleza común. La esencia o naturaleza, como principio de semejanza, puede contraponerse al supuesto individuo. Todos los individuos de la especie humana comparten la naturaleza humana, pero el individuo es el que tiene en sí esa naturaleza con su principio de operaciones como realidad incomunicable, dividida y separada de las demás. Entonces, la relación entre supuesto y naturaleza no es de dos principios del ente, sino es la distinción que está entre el todo, el supuesto, y una de sus partes. Entonces, más o menos sería la analogía que podemos usar. ¿Cómo distinguir supuesto y naturaleza? La naturaleza es lo común, lo supuesto es cómo esto común se hace presente aquí y ahora, en este individuo concreto, de manera incomunicable. Entonces, el ser es el constitutivo del supuesto de este individuo. Lo más propio del individuo es subsistir, y esto es un efecto exclusivo del acto de ser. No se puede prescindir de la esencia al explicar la subsistencia. El ser no pertenece a la naturaleza, sino al supuesto. Entonces, la naturaleza humana. ¿Quién comparte la naturaleza humana? Todos los individuos de la especie humana. Pero entonces, ¿la naturaleza humana tiene ser? No. Son los individuos humanos, cada uno de los individuos concretos, los que tienen participación de la naturaleza humana. Por lo tanto, el ser pertenece al supuesto por la naturaleza o esencia sustancial. Ajá. Entonces, no es la naturaleza la que tiene el ser, sino el supuesto, es decir, el individuo concreto. El ser es lo que funda la unidad del supuesto también, porque ninguno de los componentes tomados por separado tienen ser propio. Son en la medida en que constituyen una unidad. Y todas las perfecciones del ente se deben referir al sujeto. Entonces, al sujeto se le atribuyen las acciones. Esto cuando hablamos ya de personas humanas o personas angélicas. Si hablamos de acciones, también estamos hablando de responsabilidad. Entonces, el modo en el que actúa un individuo sigue su naturaleza, ya lo habíamos hablado. Del ser sigue el obrar, y el obrar tiene que ser acorde a la naturaleza. Ningún individuo puede obrar por encima de los límites que señala su propia especie. Como ahorita que decía, que la piedra no puede hacer hielo, no puedo hacer un hielo con una piedra para enfriar mi bebida, no puede ser así. Y hablando de un tema en particular, que es lo que se trata hacia el final de nuestros apuntes, estamos hablando de la persona humana. Bueno, la noción de persona, que se aplica tanto a personas divinas, angélicas y humanas. Santo Tomás de inicio asume la definición de Boecio, que es sustancia individual de naturaleza racional. Ya está hablando cuál es la naturaleza, cuál es el principio de operaciones. Es un principio racional. Y es sustancia porque subsiste, pero es individual. Y por lo tanto, como decíamos hace rato, del ser sigue el obrar, de la naturaleza también sigue el obrar, y por lo tanto hay una responsabilidad en aquel que obra. Entonces, la persona es un tipo determinado de supuesto que posee una naturaleza espiritual. Entonces, ser persona en definitiva es poseer semejanza con el ser divino de una forma superior que es la espiritualidad. Aquí se habla de la participación del ser. Y la participación del ser, ya dijimos que el ser por sí mismo es Dios. La participación del ser más alta es la participación de la persona, es más baja, los animales, los vegetales, los seres inanimados. Entonces, ¿cuál es esta participación común más alta que se puede tener del ser? Es esta espiritualidad o forma superior de participación. Por eso los ángeles y los seres humanos somos también personas, como los que forman la Trinidad son personas divinas. Entonces, toda la dignidad de la persona, la peculiaridad y perfección de sus operaciones radica en la riqueza de su acto de ser. Y esto es muy importante porque en el caso de un enfermo, de alguien que está inconsciente, de un paciente terminal, de alguien que no es productivo económicamente, de un bebé en gestación,
algunos toman el criterio de utilidad, un criterio pragmático para valorar su dignidad. Si me sirve, es valioso. Si no me sirve, no es valioso. Y entonces, con este criterio, no hay problema para practicar la eutanasia, para practicar el aborto, incluso la esclavitud o cualquier tipo de alienación del ser humano. Pero no, un individuo desde la concepción, un ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, tiene esta particular plenitud de participación en el ser. Entonces, esta riqueza del acto de ser le da la dignidad o valor intrínseco del cual ya es dueño, aunque las operaciones particulares pudieran estar limitadas. Espero que esto se haya entendido. La unidad intrínseca del supuesto, en virtud de su acto único de ser, hace que no quepa distinguir entre individuo y persona en las criaturas racionales. Entonces, todo individuo racional es persona. Llegamos al absurdo en el que hoy hay animales a los que legalmente se les ha considerado como personas no humanas y en el mismo marco de legalidad se valora a los humanos, bueno, a los bebés como humanos, no personas. Es un absurdo, ¿no? Todo individuo racional es persona, tiene esta plenitud de participación en el ser y por lo tanto es digno y valioso. Algunas cualidades de la persona: la libertad, tiene dominio de sus actos, no solo son movidas por sus impulsos, sino son libremente decididos cada uno de los actos. Por eso son responsables, que es la segunda cualidad, la responsabilidad. Responsabilidad ante mí mismo, con la sociedad, ante Dios, porque tiene que encaminarse o no, según sus propias decisiones, hacia un fin, haciéndose entonces merecedores, sea de un premio o de un castigo. También en cuanto a criatura espiritual, el ser humano es capaz de desarrollar un amor de amistad, porque valora al otro por sí mismo, y es capaz de darse al otro en cuanto a amigos. También aquí hay una desproporción que por ejemplo, con los animales profesa una expresión de cariño exagerada, queriendo llenar con ello huecos afectivos, pues la carencia afectiva se va a profundizar todavía más, porque el animal reacciona, el animal no ama y el animal no es amigo, no es ni puede ser que de forma alegórica, digamos, por ejemplo, que el perro es el mejor amigo del hombre, pues bueno, por esta fidelidad canina que tiene, de forma análoga, se le puede llamar así, pero objetivamente el animal no desarrolla lazos afectivos racionales. Si le podemos llamar afectivos, entre comillas, convenientes, porque yo le muevo la cola más a quien me da de comer, yo no, sino el perrito, ¿eh? Entonces, podemos confundir a veces, pero tenemos que tener esta claridad. El perrito, por más inteligente que parezca, no es un ser racional, no es capaz de amar. Y bueno, la capacidad también que tiene el hombre, la persona humana, de dirigir su obrar a Dios o no hacerlo. Y esto que hemos hablado de las personas es algo que se puede profundizar mucho más. Obviamente en la antropología filosófica se habla de ello, pero no se es útil tanto en filosofía como en teología al hablar de las tres personas divinas, de la segunda persona que se encarna no como persona humana, sino como persona divina, porque su ser personal como perfección del ser ya lo tenía y es divino, que asume la naturaleza humana, que quien se encarna no es la persona del Padre, no es la persona del Espíritu Santo, sino la persona del Hijo, y que la Virgen es madre de este que es persona divina y por lo tanto puede ser llamada categóricamente madre de Dios, que es Cristo el que nos redime, perfectamente Dios y perfectamente hombre, y que por lo tanto estamos hablando de este mismo ser personal. Y pues bueno, con eso terminaremos esta sección. No sé si hay alguna pregunta, reviso el chat. Pienso, luego existo, no es correcto. Primero tengo que ser. El pensar es un principio operativo que puede o no estar sin que la persona deje de ser. Así es, así es. Un comentario que mandaron por lo privado. Así es.
primero es el ser y luego ya del ser viene el obrar. Por eso el obrar es secundario y relativo solamente al acto primero de ser. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Lo puede poner por escrito en el chat. No por nada en el sistema educativo, aunque aquí ya vemos de varios países, pero hablando del sistema educativo de México, se fueron quitando las materias filosóficas propiamente dichas. O se les tiene ahí como un relleno, o se habla en cuestiones muy generales, o más bien en perspectiva ideológica, pero no en el sentido serio, digamos, de la filosofía como tal, como disciplina racional. ¿Por qué? Porque quitando la filosofía y quitando otras disciplinas, incluso artísticas, vamos haciendo al hombre sujeto de manipulación, incapaz de pensar por sí mismo, ¿no? Um, Llegamos luego a situaciones muy absurdas como al pensar que si otro nos somete, estamos siendo verdaderamente libres. Por poner un ejemplo que voy a dejar abierto, aunque aquí en México no fue tan intenso, pero por ejemplo en países de Europa, donde el encerramiento de la pandemia fue absoluto, incluso con amenazas de cárcel y con el uso violento de la fuerza pública, y había gente que pensaba que eso nos hacía más libres, y no, se llegó a coartar, por ejemplo, la misma aplicación de los medicamentos inyectables, que quien no se inyectara no podía seguir trabajando. Un claro abuso contra la dignidad humana, ¿verdad? Y contra la libertad personal, entre otras cosas. Actualmente las personas aman más a los animales, les llaman angelitos de Dios. Absurdo, ¿no? Absurdo. A mí me causa mucho conflicto cuando a un bebé le llaman angelito, un bebé que falleció, ya tenemos un angelito en el cielo, no. Tenemos más, tenemos un ser humano en el cielo, esperamos así sea, redimido que va a resucitar. Los perritos como no tienen alma, pues no van al cielo y no van a resucitar. Sí, lamentablemente hemos perdido, hemos quedado en un relativismo tremendo y en un uso del lenguaje alegórico hemos pasado a una sustitución o una inversión de la realidad, sujetándola a los sentimientos o cosas así. Deshumanizar o despersonalizar. Pues las dos maneras serían correctas, ¿no? Ya dijimos que todo individuo humano es persona, pues podemos usarlo como sinónimos, entonces deshumanizar o despersonalizar. Como lo que ya les dije, que en Argentina fue donde se declaró al embrión como humano no persona y al mismo tiempo a una changa de un zoológico como persona no humana. O sea, absurdo sobre absurdo. Esto es legal, ¿no? En México, en Cuernavaca, Morelos, no recuerdo si fue hace 8 o 10 años, desde la presidencia municipal se reconoció a perros y gatos como personas no humanas, formalmente. Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con los llamados derechos de los animales. Los animales no pueden tener derechos porque no son sujetos libres. Los seres humanos tenemos obligaciones respecto a los animales. Nosotros sí somos libres y somos responsables. Entonces, nosotros tenemos responsabilidades respecto a los animales, pero el animal como tal no es sujeto de derecho. Y entonces, por ejemplo, en España se prohíbe tener mascotas, perros fuera de la casa. Se le considera delito. Si yo voy a tener un perro, debo tenerlo dentro de la casa, aunque eso le daña al perro, porque el perro finalmente necesita su espacio para las excretas, para correr, para lo que sea, y obligatoriamente tenerlo dentro de la casa le está limitando, ¿no? Luego llegamos a cuestión, a mí me ha tocado ir con mi perrita Frida al centro comercial, al Walmart y amarrarla afuera para entrar y sale. No, 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 pase con su perrita, pase con la perrita al centro comercial. Le digo, no, ¿qué culpa tiene la gente que viene aquí de los bichos de mi perra, ¿verdad? Se tiene que quedar acá afuera. Hay que respetar la comida y los enseres de los demás. ¿Qué pasa si alguien fuera alérgico a los perros y por andar yo de novedoso le dejo pelos de mi perra ahí en la ropa que luego va a usar? Es algo injusto y algo indigno, ahí sí, para el ser humano, ¿no? Estamos en un tiempo de inversión de la realidad impresionante, sin precedentes, pero por eso necesitamos promover el amor a la verdad, ¿sabes?
Entonces se les asigna alma a perros y gatos, pues es falso, no tienen alma. Bueno, tienen un alma sensitiva, se llama, que no es un alma de orden espiritual como el alma humana. El alma de animales y el alma de plantas se disuelve al corromperse, al morir. Entonces no hay ni puede haber alma en los animales ni en las plantas, por lo tanto no hay cielo para los animales, tampoco para las plantas, ¿no? Porque luego cuando derivamos en el absurdo, en realidad es muy difícil alcanzar el límite. ¿Qué quiero decir? Así como hay veganos que afirman que es intolerable el que se consuma carne animal, ya también hay otros que dicen que los vegetales sufren y entonces tampoco deberíamos comer vegetales. Entonces, ¿qué vamos a comer? Nutrientes sintéticos, que por cierto, los mismos que produjeron el medicamento inyectado ya están produciendo carne sintética en laboratorios. Parece carne, sabe a carne, pero no es carne. Y como son los que lo producen, pronto van a decir, o por lo menos lo van a pretender, que está prohibido comer carne. Pero ya les tenemos la solución. Carne sintética para que la hacen y se la coman. Guácala. Se deja de lado el valor salvífico del sufrimiento si es unido al de Jesucristo. Pues sí, claro, porque todo lo que es humano forma parte de lo que Cristo quiso redimir, incluso el dolor. Entonces, hablando de la persona humana que también puede sufrir, ese sufrimiento alcanza el nivel redentor en la vida misma de Jesucristo, definitivamente. Así es. Bien, pues terminamos por ahora. Un gusto habernos encontrado. Todavía no sé cuál sea la fecha de regreso. Voy a tener que revisar, no, pero sí, porque voy a estar dando clases en un colegio lunes, martes, miércoles y jueves, pero sí me alcanza a tener la clase con ustedes. Entonces, por lo pronto vamos a seguir en el mismo horario, con el favor de Dios, para hacer la segunda parte de esta materia de metafísica. Bueno, padre, por falta de, no pudo presentarse la hermanita Lorena, me ha dado la potestad para decirle que ha sido muy grata la experiencia en todo el desarrollo de las charlas a la introducción de la metafísica. Muchas gracias por su dedicación y profesionalismo a la hora de dar clase y por estar siempre presente frente a cualquier consulta fuera de la misma, ¿no? Con esta Sí, charla gracias. por impulsarnos a ser cada día mejor, para formarnos y poder entender y entenderse, como el estudio dice, la causa de la última y de los principios primero, como dice la metafísica, ¿no? Gracias por este gesto, gracias por su enseñanza, gracias por la paciencia y por toda la interpretación que nos transmite. Y agradecemos también y agradezco su esfuerzo, su dedicación durante todo este tiempo, ya que con su sabiduría nos enseña y nos enseña a todos también a poder formar a otros hermanos. Así Sí, que muchas gracias. gracias, Padre. Le agradece la Academia ASIM, en el nombre del Padre José Jesús Inmaculado Corazón y sus servidores por su servicio prestado a la Academia. Y además, hermanos participantes, muchas gracias porque se han unido en oración y que se hayan conectado para una mejor formación y, por supuesto, también para hacer sonreír a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Muy Gracias, bien. Padre. Respondo otra pregunta que quedó ahí. ¿Es adecuado que las Sala para que personas usted oren por sus pueda. animales domésticos? Sí, hay un día, se acostumbra San Antonio Abad a hacer una bendición de animales, entonces claro que se puede orar por un animal, si estuviera enfermito o lo que sea. Claro que hay una clara diferencia, ¿no? San Agustín tiene un escrito sobre oración muy bello que se llama Carta a Proba, la pueden buscar, Carta a Proba, y le habla la oración. Y dice, la oración siempre es escuchada, sobre todo cuanto pedimos lo que debemos pedir, y que habla de la salvación. O sea, el don que seguramente Dios nos quiere dar, garantizadamente, sin lugar a dudas, es la salvación. En el caso de los animales, pues no se pediría por la salvación, ¿no? Pero si está perdido un perrito porque lo pueda encontrar, si está enfermito porque se pueda curar, no atenta contra la tradición de la iglesia, que tiene la costumbre de bendecir los animales. Por cierto, ya va a ser ahora en enero, creo. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Punto. Pero bueno, ahora sí, nos vemos. Bonita Gracias, jornada. Padre. Felicidades, padre, que Dios lo Feliz bendiga. Navidad. Que tengan la Feliz Navidad. Padre, Feliz muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad, Padre. Gracias. Nos vemos, nos Navidad. vemos. Ahí me Hasta tienen en luego. sus oraciones, por favor. Feliz